Patrita querida, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctora? Muy pendiente de todo. En la conversación se escucha cómo Sonia Bernal, desde que era candidata al Senado el año pasado, le pedía dinero a la esposa del capo para pagar su propia publicidad política en una emisora. Escuchen. Hola mis queridos amigos, bienvenidos al programa donde siempre estamos exponiendo la corrupción histórica que tiene el gobierno del cambio a través de lo que va pasando en el día a día y se va exponiendo con diferentes medios de comunicación. En este caso, por ejemplo, el de antes era llamado Faracol y ahora parece que se arrepintió y se convierte en Caracol. Como ustedes pueden observar, hay imágenes en donde aparece la señora que es conocida como Sandra Navarro, que ustedes pueden observar en este momento se encuentra con Francia Márquez. Ella es la esposa de un narco que se encuentra condenado en Colombia, el cual es conocido como alias el Sobrino, y se encontraba realizando aportes a la campaña presidencial de Petro en Casanare, misma campaña que ahora niega el gobierno del cambio, y están en silencio absoluto, mis queridos amigos, porque Petro habría recibido, o su candidatura presidencial habría recibido dineros por parte de este exportador de talco colombiano y habría utilizado diferentes aportes, el pacto histórico, para poder que se pudiera movilizar a diestra y siniestra por el Casanare. Misma información que le mostraron a Petro, que él sí estuvo en Casanare cuando él decía que nunca estuvo, y que se corrobora que Sandra Navarro fue una de las principales protagonistas en la financiación a través de publicidad, campañas publicitarias, etcétera, etcétera, dineros para movilizar, transportar gente en el Casanare, pero que luego involucra también a una funcionaria pública, la cual es conocida actualmente como la señora Sonia Bernal, quien actualmente es una integrante funcionaria del gobierno del cambio como subdirectora de gobierno en gestión territorial y también en la lucha contra la trata del Ministerio del Interior, del actual hoy jefe de este ministerio, quien es Juan Fernando Velasco. Conversaciones que fueron interceptadas y denunciadas luego por Caracol demuestran que sí hubo participación de este exportador de talco condenado a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Escuchemos un poco al respecto y gracias a Caracol por esta información para que tengamos fuente informativa, mis queridos amigos supervirales. Centenares de grabaciones dejan en evidencia la activa participación de la esposa de un narco en la campaña presidencial de Gustavo Petro en Casanare. Hay conversaciones en las que se habla de sus aportes en dinero, refrigerios, cuñas radiales y hasta del transporte de dirigentes de la campaña a nivel nacional cuando llegaban al departamento. Bueno amigos, ustedes ahí pueden observar cómo ahí se encuentra Gustavo Bolívar, actual candidato a la alcaldía de Bogotá, quien también niega cualquier nexo con estos narcos, pero aquí estamos observando que él sí llegaba al Casanare para hacer campaña presidencial por Gustavo Petro. Está Francia Márquez, está Catherine Miranda, quien ahora tampoco forma parte del cambio porque se arrepintió, ya es antipetrista, y vamos a seguir observando más información. Lo puntual decirles entonces que parte de los audios que están siendo presentados muestran cómo había un descontento por parte de la señora Sandra Navarro, esposa del actual capo condenado, porque solamente la buscaban para pedirle plata y financiamiento cuando ahora ya no les importa un pito la señora. Bueno, esto para que lo tengan en cuenta, adicionalmente a unos audios que sí comprometen a la actual funcionaria del gobierno, quien es Sonia Bernal, con la entonces pues muy apetecida financiadora de la campaña presidencial de el presidente de las petromaletas, la señora Sandra Navarro, esposa del señor exportador de talco alias el Sobrino. Escuchemos un poco al respecto lo que estaba pasando, porque el gobierno del cambio está desmintiendo actualmente a través de Ciro Rusinque esta información, pero vamos a desmentir al gobierno del cambio con esto. Pero ¿por qué Sandra Navarro y su esposo Juan Carlos López son tan claves en esta historia? La respuesta a este interrogante está en miles de interceptaciones telefónicas hechas por la DEA, la policía y la fiscalía. Los audios, que están en poder de Noticias Caracol, dejan en evidencia cómo la esposa del capo se acercó y colaboró en la campaña de Gustavo Petro a la presidencia. Por ejemplo, en esta conversación de marzo de 2022, en plena época electoral, la esposa del capo habla con Sonia Bernal, entonces candidata al Senado por el pacto histórico en Casanare. Será, con el favor de Dios, el próximo presidente. Bueno, mis queridos amigos, como ustedes pueden observar, sí hubo participación de la señora Sonia Bernal en la campaña de Gustavo Petro. Ahora lo niegan, ellos dicen que no, que ella nunca tuvo que ver, que nunca fue directora de campaña, que la única que es directora en ese momento para el Casanare era Ciro Rusinque. Sin embargo, Patrita querida, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctora? Muy pendiente de todo. En la conversación se escucha cómo Sonia Bernal,
desde que era candidata al Senado el año pasado, le pedía dinero a la esposa del capo para pagar su propia publicidad política en una emisora. Escuchen. Ayer estuve por ahí en el Algarrobo hablando de su muerte. Me la preguntaron, doctora, y por ahí estuve regando publicidad y diciéndoles que por qué tienen que votar por ustedes, por el pacto y todo eso. Ahorita abrimos ese espacio porque somos animantes que nos apoyaban, pero tengo que pagar ahorita en la tarde. ¿Cuánto es, doctora, ahí? ¿Cuánto quedó? ¿800? 800. 800. Bueno, doctora, yo voy a estar en la casa Petro a las 3 de la tarde. ¿Se los dejo en la oficina o cómo hago? Sí, nos dejas ahí con Jenny. Sacamos para pagar en la tarde. Bueno, señores, parte de la información, ustedes podrán corroborar si las voces son realmente la de Sonia Bernal, quien hoy es funcionaria del cambio, o también si la voz es de Sandra Navarro. Sin embargo, para obviamente el contraste de información que estamos trayendo al programa, tenemos a Cielo Rusín, que quien niega todo esto, dice que es falso de toda falsedad, a pesar de que nos han mostrado y evidenciado unos audios por parte de esta funcionaria hoy del gobierno del Pacto Histórico y también de la esposa del condenado exportador de talco, alias el sobrino. En atención al refrito que pretenden hoy enlodar nuevamente la campaña presidencial en el departamento de Casanare con supuesta inyección de recursos del narcotráfico, frente a estas afirmaciones tendenciosas y de falacia, me permito, en mi calidad de única responsable desde el principio hasta el final de dicha campaña presidencial en este departamento, amablemente hacer las siguientes claridades. Primero, la señora Sandra Navarro nunca fue aportante ni líder visible de la campaña en el departamento. Bueno, ahí ustedes están observando cómo niegan rotundamente que Sandra Navarro haya formado parte de la campaña de Gustavo Petro. Sin embargo, ustedes han podido observar cómo han salido parte de esos audios a la luz de este tipo de conversaciones con Sonia Bernal, parte del gobierno del cambio, quien antes era candidata al Senado y que gracias a Dios no quedó en el Congreso porque es una corrupta. No lo pagamos los boleteanos esta noche. No, tenemos que pagarlo porque tenemos que seguir hasta el 28 de mayo. Y ahí para adelante, pues más trabajo y para todos, si Dios quiere. Más trabajo, cuando se refieren a más trabajo, podría ser a los contratos que hoy se ven, por ejemplo, con las mingas indígenas, donde 39.000 millones de pesos de parte de los impuestos colombianos están parando a los líderes de estas agrupaciones de marchas indígenas con las cuales han llegado hasta Bogotá, a Medellín, etcétera, etcétera, y que no van a llegar todos esos dineros, por supuesto, los indígenas, sino que se los van a mecatear en cositas los líderes de estas organizaciones, como por ejemplo podríamos hablar de camionetas blindadas para los que hoy son parte de estos indígenas adinerados, monarcas que se encuentran en Colombia. ¿Ustedes qué opinan, mis queridos amigos? Nos gustaría, por supuesto, leerlos en la zona de comentarios. Untados Gustavo Bolívar, untada Francia Márquez, está untada Sonia Bernal, en este caso funcionaria del cambio, está untada María José Pizarro, quien también estuvo en Casanare, está untado el propio presidente de la República. Miren ahí la foto entre Sandra Navarro y Sonia Bernal, y que eso nunca ocurrió financiamiento ilegal a la campaña de Gustavo Petro. Nos vemos en el siguiente segmento de noticias. Hasta pronto, mis queridos superpatriotas.